y que impiden, ¿no?, cualquier resultado eficaz, ¿no?, desde el Estado para contrarrestar, digamos, esta ola de crimen que tenemos hoy en el país, ¿no? Y para eso hemos invitado al doctor Mario Ríos, ¿no? Así es, Mario, bueno, secretario nacional de Movimientos Sociales y de programa de la coalición Venceremos, profesor de la Universidad Cayetano Heredia, abogado de San Marcos y maestro de salud pública en la Universidad también Cayetano Heredia. Además, en este momento él está siendo candidato a senador de la República. Entonces, con él hemos estado hace unos meses en este programa, justamente cuando se lanza la campaña de la derogatoria de las leyes pro crimen, ¿no? Y hoy día lo vamos a tener nuevamente para darle una mirada de cómo ha ido esta, no solamente recolección de firmas, sino este ánimo desde la población para decirle a este gobierno y a quienes están promoviendo estas normativas que la ciudadanía tiene una voz también, ¿no? Doctor Mario. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto poder compartir con ustedes. ¿Qué tal? El gusto es nuestro. Un gusto, Mario, gracias por por aceptar la invitación del programa y justamente estábamos planteando que abrimos desde este programa la posibilidad de ir mirando temas que tienen que ver con esta etapa preelectoral y que son necesarios de abordar. Y una de las cosas que creemos que se tiene que abordar desde los planes de gobierno o desde el debate en el país son justamente esta normativa que ha ido armando una estructura que favorece al crimen organizado, ¿no?, que favorece a las economías ilegales y que finalmente no atiende los problemas de inseguridad que vive el país, ¿no? Entonces, se ha lanzado la iniciativa, conversamos contigo justamente en ese momento, ¿cuánto hemos avanzado en ese sentido? Primero, darte la bienvenida, por supuesto, y si quieres decir algo previamente, ¿no? Y luego pasamos ya al punto en concreto. Sí, primero agradecer la entrevista. Estar con ustedes es bastante grato porque es una radio que pertenece a un distrito popular en el cual hemos estado muchas veces vinculados por distintas razones para trabajar de manera conjunta algunas propuestas, y creemos que es importante en estos momentos destacar un aspecto que incluso lo dice el nombre del propio programa, Acción Ciudadana. Nosotros, en eso, una característica que hemos ido moviendo es que muchas de las cosas que hemos logrado en términos normativos, legislativos, en mi tránsito por este proceso han tenido que ver con movimientos ciudadanos. Nosotros sacamos la ley 29414, que es la ley de derechos de las personas usuarias de servicios de salud y que de alguna manera ha ayudado a ordenar algo este sector salud tan crítico que tenemos y que por lo menos ahora los ciudadanos tengamos claro que tenemos derechos frente al sistema de salud. Otra ley que ha sido muy importante como iniciativa ciudadana ha sido la ley del uso medicinal del cannabis. Se venían muchas personas para efectos del dolor, problemas otomusculares y otras dificultades que tenían usando el cannabis como medicina y que no estaba siendo reconocido y estaban siendo perseguidos, y logramos con el esfuerzo de las madres, los niños y distintos grupos organizados sacar una ley para que se permita el uso medicinal del cannabis. Y hoy estamos tras la ley frente a una agresión que hemos tenido de parte del Congreso a toda la ciudadanía, derogar las leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso de la República, al lado de buscar derogar y desmontar todo este andamiaje que ha hecho el Congreso de la República para tener más poder en el país y en la práctica querer dirigir el país desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, tratar de dirigir el país eliminando el voto de confianza y en la práctica consolidando regímenes autoritarios que ya no requieren tener un dictador, sino requieren tener una estructura, una organización criminal dictatorial, autoritaria, como es la que está manejando el país con esta coalición mafiosa que está gobernando el país y se ha apoderado de gran parte de las instituciones públicas, como es el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo, y ya están próximos a tener el Jurado Nacional de Elecciones, que ya lo tiene más o menos mediatizado, y el propio Organismo Nacional de Procesos Electorales, con lo cual estamos enfrentando también una estrategia fraudista que se puede plasmar
el 12 de abril del año 2026. En ese contexto, esta iniciativa de la campaña de recolección de firmas para derogar las leyes pro crimen, ¿cuál es cuál es la meta, ¿no? ¿Qué se ha propuesto el colectivo ciudadano para este periodo? Mire, lo que tenemos ya es una iniciativa a partir de lo que nosotros hemos presentado como iniciativa ciudadana, que hemos presentado un proyecto de ley a la OMPE para que nos dé el kit electoral que corresponde. Nosotros presentamos esta misma iniciativa al Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima lo ha hecho suyo, lo ha aprobado en el Consejo Regional de Lima, y con esos votos ha podido presentar un proyecto de ley al Congreso de la República. O sea, tenemos ya el proyecto de ley presentado en el Congreso de la República. Pero el problema no es solamente presentar proyectos de ley, porque eso puede ser archivado con mucha facilidad. Acá lo central, y eso es, por eso le hablaba del nombre de ustedes, de su programa. Acá la idea es cómo levantamos a la ciudadanía para que la ciudadanía se ponga a derecho y empiece a plantear la derogatoria activa de estos proyectos de ley. O sea, no solamente sea una demanda que cada vez que nos acordemos, digamos, deroguemos las leyes pro crimen, sino lo que tenemos que hacer es una actitud de movilización ciudadana para derogar de manera efectiva la ley pro crimen. Eso implica firmar planeones, eso implica estar atentos en el debate, y eso implica arrinconar a este Congreso y a los congresos que puedan venir, que pueden ser insensibles a las demandas ciudadanas, arrinconarlo, porque el único cambio se va a lograr si el ciudadano toma conciencia, es activo y logra arrinconar a estos sectores, a aprobar un conjunto de leyes que lo favorecen al ciudadano. Tenemos un conjunto de leyes pro crimen, como por ejemplo esta que permite, que hace que tiene que estar el abogado e incluso el sospechoso al momento del allanamiento en un domicilio. Eso en la práctica lo que hace es inviable ese allanamiento, inservible ese allanamiento, y eso han aprobado. Han reducido los plazos de prescripción, y sobre todo han reducido los plazos de prescripción para todo lo que son delitos de corrupción, de cohecho. Han reducido todos los plazos de prescripción. ¿Quiénes están involucrados en delitos de corrupción y de cohecho? Principalmente los congresistas. Ahí vemos los niños, ahí vemos a cada uno los mochasueldos y todos estos señores que están aprovechándose y enriqueciéndose en el Congreso al por menor y al por mayor, porque no solamente se van con grandes negocios a partir de grandes obras, a partir de grandes mecanismos con los cuales ganan dinero, sino también al por menor, quitándole lo poco que le pagan a sus trabajadores, mochándole los sueldos a sus trabajadores. Entonces tenemos toda una estructura montada que ellos han ido construyendo. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el tema de la colaboración eficaz, reduciendo los plazos de colaboración eficaz, haciéndolo más inviable y más inservible, una figura que era importante para perseguir el delito. Entonces, ellos siguen tras estas estrategias, y nosotros tenemos que parar esta estrategia, y lo que queremos es cómo logramos que el ciudadano esté clarísimo de que eso no puede continuar, y que logremos efectivamente hacer cambiar de punto de vista a estos congresistas, incorporar las demandas ciudadanas y hacer leyes a favor de los ciudadanos. Esto se ha logrado en varias oportunidades. Yo he hablado de algunos ejemplos: la ley de cannabis, la ley de derecho a la protección de los usuarios. Han habido otras leyes. Hemos derogado la ley Pulpín, hemos derogado una serie de normas que nos han querido imponer por producto de ¿qué? De la movilización ciudadana. El ciudadano tiene poder. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar es ese poder ciudadano. Estamos convocando por eso a que todos los ciudadanos nos pleguemos a esta demanda, que ya está clarísimo para todos, en todos los sitios se dice: deroguemos la ley de procrimen. Entonces, firmemos los planeones, salgamos a la calle, en estos momentos ya tenemos 15.000 firmas, logremos juntar el número suficiente de firmas, que son 81.000 firmas, para poder interpelar a este Congreso, si no a al siguiente, y a desmontar esta estructura normativa a favor de la criminalidad que ha creado este Congreso de la República, que expresa obviamente una coalición mafiosa que articula mineros ilegales, articula taladores de árboles, articula tratantes de personas, articula una serie lavadores de activos a través de una serie de mecanismos que se emplea, articula todos esos sectores que se han coludido con un gran empresariado, y todo lo que llamamos nosotros una burguesía lumpen que se ha articulado y ha logrado capturar el Estado. Y tenemos nosotros que limpiar el Estado, y eso es la tarea que tenemos los ciudadanos. Entonces, esa tarea no nos la van a hacer otros, tenemos que hacerla nosotros. Mario, yo creo que lo que planteas es clarísimo. O sea, se necesita que un movimiento social, que una mayoría ciudadana asuma
retome esta lucha por la derogatoria de las leyes pro crimen para poder lograrlo. Pero en esta coyuntura, ¿cómo ves las condiciones para armar? Es justamente una articulación que permita, bueno, obviamente no solo asumir las leyes pro crimen como demanda, sino las leyes contra la impunidad, la demanda de seguridad en el país, y los otros problemas que tienen que ver. O sea, ¿cuánto de posible es armar esta gran coalición ciudadana para poder avanzar a lo que planteas? Porque obviamente, bueno, la marcha de los 4 suyos, tumbaron en un momento de la historia del Perú, ¿no? Un Estado también corrupto, un gobierno corrupto, y pudo cambiar la historia en el Perú. En este momento, ¿cuántas condiciones hay o cuáles serían cuál sería la ruta para poder abordar una lucha conjunta que permita tener la fuerza necesaria para poder derogar no solamente las leyes, sino para poder al alcance de todos los peruanos mejores condiciones, ¿no? Estamos en un momento de debate político que es importante. O sea, en estos momentos estos temas se están debatiendo, la gente lo está debatiendo, el tema de la seguridad, el tema de la ley pro crimen, todo lo que han hecho estos congresistas con respecto a la constitución política, que si ya había que cambiar la del año 93, le han empeorado, y las razones por la necesidad de un nuevo pacto social fluyen en nuestro país. Necesitamos recuperar el poder ciudadano, porque el poder ciudadano es el poder constituyente. O sea, lo que necesitamos que ese poder constituyente empiece a hablar y se empiece a organizar. Estamos en pleno debate político, y en este debate político necesitamos que los ciudadanos emplacemos, o sea, todos, incluido mi organización política, emplacemos a todas las organizaciones políticas cuál es la posición frente a esta situación. ¿Cómo piensan movilizar a los ciudadanos? ¿Cómo pensamos movilizarnos también los ciudadanos para emplazar a los partidos políticos? O sea, estas no son movilizaciones ciudadanas apolíticas, son movilizaciones ciudadanas políticas, porque todo lo que haga el ciudadano es político. Entonces, hay algunos ciudadanos que dicen, no, eso es política. Eso es política, pues es política salvarte la vida, es política salvar los alimentos, es política reducir la anemia, es política reducir el impacto económico que tiene la lucha contra el cáncer en las familias, es política mejorar las escuelas, todo esto es política. Y lo que tenemos que ser conscientes los ciudadanos es que nos están expropiando la política unos cuantos que se han asociado en organizaciones criminales para gobernar el país. No podemos dejar que nos expropien la política con fines subalternos, sino hagamos que la política se convierta en un bien que beneficie al conjunto de la población. Entonces tenemos que participar activamente en política. Parte de nuestra participación en esta etapa es emplazar a aquellos partidos que han estado gobernando a través del Congreso de la República, emplazar frente a todo lo que han hecho. Y también emplazar a aquellos que supuestamente no han estado gobernando a que digan cuál es su posición frente a las leyes pro crimen, cuál es su posición frente a esta forma como se ha distribuido el poder en el Estado, en el cual se ha concentrado el poder en determinados grupos, y cuál es su posición frente al tema de los problemas que hay graves en el país, como la desigualdad, la pobreza, la desindustrialización del país. No tenemos mecanismos para generar empleo en el país si tenemos un país sin industrias. No tenemos mecanismos para generar mayores riquezas, mayores posibilidades, si tenemos un país con escuelas como las que tenemos, con universidades bambas como las que tenemos. Entonces, todo eso entra en discusión en estos momentos. Y hay que poner en discusión todos esos temas, porque son los temas que van a definir el futuro de la República. Tenemos que entrar a un pacto refundacional del país, y parte de eso es que los ciudadanos seamos exigentes. No nos pongamos en el plan de correrle a la política, por el contrario, estar más informados de la política y estar más informados de lo que pasa en el país y de las soluciones estructurales que necesita nuestro país. No es posible que hayamos tenido más de 250.000 muertos en plena pandemia, producto del COVID, siendo uno de los países con más alta letalidad, y sigamos con el sistema de salud como está, e incluso peor de lo que estaba antes de la pandemia. Y eso significa que hay un problema de responsabilidad política de los quienes tomaron el gobierno después, pero también una responsabilidad política de quienes no estamos haciendo mucho por cambiar este país. Y creemos que es importante que todos estemos claros que este país es nuestra responsabilidad y todos debemos ponerle el hombro. Y los ciudadanos, con mayor razón, estamos en una etapa en que se nos está devolviendo el derecho al voto. Ya, votemos, pero además participemos activamente en política y entremos a esa discusión a que resuelvan nuestros problemas. Generamos un Estado para que nos ayude a resolver nuestros problemas. No generamos un Estado para que nos ponga en situación de desventaja. Generamos un Estado
para que resuelva la educación, la salud, el trabajo y las condiciones de vida de todos los peruanos. Para eso generamos un Estado, para que genere esas condiciones. Mario, habría como un desfase, se observa, ¿no? Por un lado, digamos, la situación ha cambiado en los últimos meses, de lo que decíamos hace unos meses, que la ciudadanía estaba pasiva, estaba inactiva, ¿no? Era muy indiferente, digamos, a las convocatorias de movilizaciones. De pronto, desde la movilización de los jóvenes, ¿no? Cambia la situación, ¿no es cierto? Y de pronto aparece una ciudadanía muy activa, ¿no? Que es capaz, digamos, de generar, digamos, una situación que va a terminar, digamos, con la renuncia o con la destitución de Dina Boluarte, ¿no es cierto? Y en esa medida creo también es importante, digamos, resaltar los logros, los resultados, producto, digamos, de la movilización ciudadana, ¿no? Aquí lo hemos evaluado eso, ¿no? En este programa y caíamos en la cuenta, bueno, que la caída de Dina Boluarte tiene mucho que ver con la movilización, ¿no? Y con este rechazo tremendo, ¿no? De más del 90% de la ciudadanía a su gestión, ¿no es cierto? Eso en un contexto electoral, digamos, no le conviene, digamos, a sus aliados, ¿no es cierto? Y esa situación es lo que generó, digamos, su retiro, digamos, de la presidencia de la República, ¿no? Y lo que tú has señalado, digamos, estos logros, digamos, en la derogatoria de la ley Pulpín, ¿no es cierto? O el logro de la ley para el uso medicinal del cannabis, creo que son resultados que hay que resaltar, porque son tan pocos que a veces parece que como que la sociedad hay una anomalía, ¿no es cierto? Una indiferencia, ¿no? Y sin embargo, si vemos resultados, ¿no? Y eso es importante, digamos, en una democracia que se cuente, pues, además de un sistema de partidos, también con una sociedad civil fuerte, ¿no? Dinámica, ¿no? Activa, ¿no? Como dice ciertamente el nombre de nuestro programa, ¿no? En ese sentido, esta contradicción que se podría observar es que, por un lado, digamos, la ciudadanía ha cambiado. En el último paro, mucha gente no salió, pero estaba muy de acuerdo con el paro, ¿no? O sea, la ciudadanía está de acuerdo con la protesta, ¿no? Y con los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El tema de la campaña de las firmas, mucha gente estaría dispuesta a firmar, ¿no es cierto? Pero ahí, a nivel organizativo, quizás las redes que tenemos, digamos, quizás tienen serias limitaciones para poder llegar, digamos, hoy a esa ciudadanía que está muy dispersa, pero que está muy activa a involucrarse, digamos, en acciones muy concretas como firmar los planillones, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo está organizado hoy la campaña de firmas, ¿no? Para poder involucrar, digamos, a una mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas que están interesados en involucrarse en estas acciones? De acuerdo con tu análisis. Uno de los problemas que estamos teniendo es, por ejemplo, el pueblo está resistiendo. En Puno ha habido una resistencia, por ejemplo, en la presencia de una persona que los agredió. Hay varias acciones que vienen desarrollando diversos movimientos en diversos sectores, se mueven por el agua, se mueven por el gas, se mueven por distintas demandas. O sea, el pueblo está organizado, está movilizando, pero lo que no tiene es un nivel de centralidad y fijado una estrategia de cómo eso avanza realmente a cambiar las condiciones en las cuales se está viviendo. Pues las demandas están siendo parciales, muy en ese sentido se van debilitando. Hay momentos importantes, como el del 20 de marzo, por ejemplo. El 20 de marzo, ¿qué pasó? Coincidió el tema de la muerte del ruso con el tema de la marcha contra la inseguridad ciudadana y el pedido de salida del señor Santibáñez del Ministerio del Interior. Y lo que en la mañana todos pensaban que iban a ratificarle la confianza, al mediodía están haciéndolo renunciar del cargo del ministro del Interior. Eso por una demanda ciudadana, un nivel de movilización ciudadana que coincidió con determinado momento de la sociedad y que logró tumbarse a un ministro que era uno de los ministros más defendidos por Dina Boluarte. O sea, hay momentos en los cuales eso se puede lograr. Esos momentos hay que construirlos, como ha sido el 15 de octubre de este año, que también fue un momento muy importante donde coincidió la movilización ciudadana con este sentimiento por cambiar las cosas frente a lo que venía pasando con Dina Boluarte y esa estafa que significa el presidente Gedí. O sea, podemos tener esos momentos, hay que construirlos. Para eso requerimos tener una organización más sólida. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Estamos conviviendo entre formas de lucha a veces
muy atrasadas que estamos nosotros combinando con formas de lucha que son, que deben de responder a las necesidades actuales. O sea, no todo puede ser paro, porque la gente no va a parar siempre. En un país de informalidad, la gente se gana del día a día, entonces la gente no va a estar parando todos los días. Entonces necesitamos construir formas de lucha mucho más recreativas que permitan efectivamente movilizar. Una que nosotros creemos que podía ser es el tema de las firmas. Hay que ver cómo indagamos más en esto, hemos avanzado algo, es una campaña nacional, pero lo que no tenemos es la estructura. Entonces, ¿qué hemos debilitado? Se ha debilitado el tejido social, la organización. Antes teníamos sindicatos, teníamos juntas directivas de barrios, teníamos comités de vaso de leche, grupos organizados. Ahora los grupos organizados son cada vez menos. Necesitamos construir una red organizativa de la sociedad. Eso es síntoma de la debilidad del sistema organizativo de la sociedad. O sea, no es un problema solamente de la buena voluntad de las personas, sino cómo la sociedad no ha logrado construir un tejido social lo suficientemente potente para poder emplazar a quienes asumen los roles de gobierno y de poder. Y eso tenemos que construir, porque si no generamos un tejido de esa naturaleza, las posibilidades de que los gobernantes abusen de las personas son cada vez mayores. Y eso es lo que venimos pasando. O sea, hemos tenido un momento determinado que no le interesaba a Dina Boluarte ni al Congreso de la República lo que piensa la gente. No le interesa. No le interesa la reacción de la gente, no le interesa lo que piensa la gente. Ellos hacían nomás las cosas, ya tenían 2-3% de popularidad, o sea, más del 90% en contra de ellos, y no les interesaba que la gente esté en contra de ellos. Entonces no podemos tener un tejido social donde simplemente se quede en la opinión, en la encuesta, sino que además tenga la capacidad de accionar para cambiar las cosas. O sea, acción ciudadana es lo que necesitamos para poder cambiar las cosas, y eso es lo que tenemos que empezar a construir. Esa es la tarea de los partidos políticos. Entonces, un problema que tenemos que resolver también, quienes estamos militando en partidos políticos, es cómo construimos esos tejidos sociales que permitan densificar la sociedad civil y de, efectivamente la sociedad civil pueda estar en condiciones de poner en jaque a los gobernantes. No que los gobernantes hagan lo que le dé la gana con los ciudadanos, sino los ciudadanos más bien impongan a los gobernantes las políticas que necesitan. Sí. Mario, vamos a hacer un corte para luego concluir este punto. Te pedimos por favor unos minutos. Y regresamos. Ya estamos de regreso. Este es Acción Ciudadana, un programa donde discutimos acerca de las políticas públicas territoriales. En esta coyuntura electoral nacional vamos a abordar también las políticas públicas nacionales, ¿no? Estamos conversando con el doctor Mario Ríos, ahí todavía nos acompaña, y queríamos ahora en esta etapa entrar a otro tema, doctor. Si bien es cierto, como se ha señalado, es fundamental, es clave que en una democracia saludable, digamos, exista una ciudadanía activa, ¿no? Una sociedad civil fuerte, ¿no? Que pueda, digamos, contrapesar, digamos, el poder, digamos, tanto del Congreso como del Ejecutivo, ¿no? Pero también, digamos, la ciudadanía también puede intervenir, digamos, en lo que O'Donnell llamaba el control vertical, ¿no es cierto? Y eso se da en las coyunturas electorales donde la ciudadanía toma la decisión final, ¿no? Pero en esta situación, en esta coyuntura, vamos a tener como 38, ¿no? Candidatos presidenciales, ¿no? O sea, también es parte del diseño, digamos, institucional que ha generado, digamos, esta coalición, digamos, mafiosa en el Congreso, ¿no? Pero siendo, digamos, urgente, digamos, tener mayor claridad, ¿no? Digamos, respecto a las opciones que hay, ¿no? De elección de candidato presidencial, como también de listas al Senado y a la Cámara de Diputados, esta situación de exceso de candidatos, ¿no? Favorece la dispersión, ¿no? Entonces, y ahí también hay una doble labor, ¿no? O sea, el elector, el ciudadano va a tener que hacer el esfuerzo de poder, digamos, de interesarse en conocer quiénes son los candidatos, qué proponen, ¿no es cierto?, para tomar, digamos, una decisión responsable, ¿no? Y no caer, pues, en este entrampamiento, pues, en el cual hemos estado en los últimos años, ¿no? ¿Qué opinión a usted le merecen, digamos, este diseño institucional en el cual hemos acabado, ¿no? En el cual tenemos demasiados candidatos presidenciales, demasiadas listas al Senado y a la Cámara de Diputados, y que va a ser todo un reto, ¿no?, para el elector y las electoras, ¿no? Muy complejo se nos ha puesto el asunto porque, contrario a la reforma política establecida en el año 2019, que establecía las PASO, las elecciones primarias obligatorias en todo el país,
y que lamentablemente no se ha dado. Lo que hemos entrado es un proceso de dispersión absoluta en todas las fuerzas políticas, pero que favorecen obviamente a quienes tienen la ventaja de ser más conocidas, y quienes tienen la ventaja de estar presentes en el Congreso de la República, que incluso los congresistas van a poder hacer uso de los recursos que se les asigna para representación, para su campaña política, que no lo tienen los otros. Y segundo, el tema de esta dispersión absoluta en términos de proyectos políticos. O sea, una dispersión tan clara que lo que ha permitido es el desarrollo de partidos políticos sin mayor inserción en la sociedad. O sea, son partidos políticos superficiales a la sociedad que se presentan solamente en las etapas electorales, pero luego no tienen mayor vida orgánica, no disputan nada en la sociedad, salvo solamente la representación en los gobiernos locales, gobiernos regionales y el gobierno nacional. Esto ha permitido construir estructuras mafiosas muy desarrolladas. O sea, no solamente es el poder de la minería ilegal en el Congreso, en las distintas instituciones públicas nacionales. Tiene presencia en gobiernos regionales, en gobiernos distritales, en gobiernos provinciales. Es una estructura que ha calado a profundidad en la sociedad y que está a favor de la extorsión, a favor de todos estos mecanismos. Entonces necesitamos construir, y es un problema que lamentablemente la estructura legislativa que está construida actualmente para este proceso electoral no nos va a ayudar, porque tenemos tantos partidos políticos que va a haber una dispersión absoluta, una confusión de los ciudadanos, y quienes van a tener posibilidad de hacer mayor propaganda van a ser los que tienen más dinero. ¿Quiénes tienen más dinero? Los que están aliados con las economías ilegales. Son los que van a tener más fondos para poder construir y hacer sus campañas electorales, que no lo van a tener quienes no están vinculados a estos sectores. Pero así con todo, hay que dar la batalla, hay que dar la lucha, y tenemos que enfrentar esta lucha para lograr efectivamente reconstruir. O sea, esta etapa es como con los ciudadanos empezamos a tomar conciencia de estos procesos, y esperamos que los resultados de las elecciones del 12 de abril no terminen obviamente consolidando una estructura mafiosa, y por lo tanto empecemos a construir una estructura alternativa, con un proyecto alternativo, y está buscando construir una salida democrática, popular y constituyente a esta crisis. Si no, vamos a tener la perennización de la crisis y vamos a tener lo que viene pasando hoy. Están persiguiendo, por ejemplo, a las personas, este caso de Bexy Chávez es grave, porque se están yendo en contra de una convención. El caso que está pasando con el embajador de Cuba también es grave. Se están yendo en contra de acuerdos internacionales. O sea, no les está interesando absolutamente nada. Estamos ya frente a un régimen autoritario que no tiene un dictador. Tiene muchas personas que ejercen el poder en ese régimen autoritario, en una dictadura muy sui generis que estamos teniendo, y que está imponiendo a los ciudadanos reglas de juego en contra de su voluntad. Y eso es lo que estamos construyendo, un régimen que está perennizando, incluso con normas que se están dando en el Congreso de la República, que persiguen a quienes no son confesionales, por ejemplo. Entonces estamos teniendo una estructura de antiderechos que se ha ido construyendo en nuestro país, y que va a consolidar un proceso de autoritarismo y de persecución política. Ya tenemos, por ejemplo, candidatos que están siendo perseguidos. A Vizcarra ya van como 4 o 5 inhabilitaciones que están aprobando. Van a aprobar la inhabilitación de Castillo, van a aprobar la inhabilitación de Bexy Chávez, están aprobando la inhabilitación de Vizcarra. Todo aquel que sea rival va a ser perseguido, porque este régimen no acepta rivalidades. Este régimen lo único que acepta es la construcción de un cártel que se está armando entre las estructuras mafiosas para gobernar el país. Bueno, definitivamente, así como está planteado, el panorama es sumamente complejo. ¿Cuáles son los 3, 4 puntos que tienen que plantearse en este momento para justamente hacer decantar, ¿no? O sea, a las organizaciones que seriamente y responsablemente tienen proyecto de país y quieren resolver los problemas estructurales del país, y quienes solamente se aprovechan de esta oportunidad para seguir manteniéndose en el poder, seguir manteniendo sus riquezas y las posibilidades que les da estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos puntos, Mario, que se plantean, y cómo se construyen alianzas ante esta dispersión de institucionalidad política tan fuerte? O sea, ¿cuál es el camino que se debería seguir en un proceso preelectoral tan complejo como hace mucho? Creo que el Perú no ha vivido una dispersión tan grande, ¿no? Hasta este momento.
A ver, nosotros estamos, como también tratamos de hacer una acción política, tratamos de lograr juntar diversos sectores de la sociedad que busquen esos cambios. Hemos intentado hacer alianzas con diversos grupos y se ha logrado constituir una alianza que se llama Venceremos. Esa alianza Venceremos está formada por dos grupos, Voces del Pueblo, Nuevo Perú, pero además ha logrado incorporar en esa alianza a sectores importantes de la sociedad. Se ha incorporado el doctor Duberlí Rodríguez con su movimiento Unidad Popular, los compañeros de Patria Roja y otros sectores de movimientos sociales como la CUC, organizaciones agrarias, organizaciones de las ciudades, se han ido incorporando a este movimiento y la idea es construir un polo que tenga como banderas principales la construcción de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que permita refundar el país como elemento principal de ruptura con el proyecto neoliberal, autoritario, antiderechos que se ha venido construyendo en el país. Entonces, ese es un primer deslinde que tenemos que hacer. Un segundo deslinde es en términos de la economía. No podemos tener un Estado que no planifica, que no organiza la economía y que solamente deja todo en manos del mercado. Nosotros supuestamente hemos dejado durante más de 30 años todo de manos del mercado y lo que hemos visto crecer es el mercantilismo, la mercantilización de la sociedad y no necesariamente el desarrollo de un mercado. Lo que tenemos más bien empresarios parásitos y gente dedicada a los actos delictivos que han vivido del Estado y se han beneficiado del Estado. Nosotros necesitamos más bien construir un Estado fuerte que permita efectivamente construir una economía sólida como son las economías de los países que alcanzan los desarrollos. Y tercero, tenemos que tener la capacidad de atender todos los derechos sociales, pensiones, salud, educación, vivienda digna, que son los aspectos centrales que es los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos que tenemos que tener la capacidad de atender. Porque si no hay base material, no hay posibilidad de desarrollo. Y la base material tiene que ver con derechos fundamentales como los que estamos describiendo y que lamentablemente esos derechos han sido negados en nuestro país. No les ha interesado a los gobernantes esos derechos, a pesar que existen acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el año 1966, va a cumplir 60 años el próximo año y nosotros hemos avanzado muy poco en su concreción. Y necesitamos exigir que nuestro Estado, que nuestros gobiernos apunten a lograr consolidar esos derechos, que son derechos fundamentales y que lamentablemente no están siendo desarrollados. Entonces, en esas tres áreas creemos que podemos lograr puntos de unidad y podemos lograr unificar a los ciudadanos en la línea de empezar a construir un nuevo país, en la línea de empezar a construir un nuevo pacto social que garantice todos estos derechos y que garantice que en el país tengamos que construir un país para vivir, no un país de la muerte, sino un país para la vida, un país para vivir mejor, un país que pertenezca a todos los ciudadanos y que lamentablemente se nos ha negado y lo que nos ha dado como resultado 30 años de neoliberalismo y de constitución mafiosa, nos ha dado un país de la muerte, un país donde te puedes morir porque se te cae un puente, se te cae un techo, se cae un ómnibus en la carretera, o simplemente te extorsiona. O sea, un país inseguro no es el que necesitamos. Necesitamos un país con seguridad para todos los ciudadanos. Sí, decíamos, doctor, que el ciudadano, el elector va a tener que hacer un gran esfuerzo para discernir, ¿no?, dentro de tantas candidaturas, ¿no?, y partidos políticos, ¿no? En ese esfuerzo hay algunos sentidos comunes que se han ido construyendo, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales uno observa y ve que hay toda una corriente antifujimorista, ¿no? O sea, que dice que se vayan todos, o sea, no votes por ninguno de los partidos que hoy son parte de esta coalición mafiosa, ¿no? Entonces, había como un clivaje, ¿no es cierto? O sea, un voto antipartidos del establishment, ¿no? O del Congreso, ¿no? Y dentro de ese bloque, digamos, de ese voto, digamos, que es antifujimorista, digamos, esta coalición mafiosa en el Congreso, también hay matices, ¿no es cierto? Y matices importantes. Por ejemplo, ya se va ilumbrando en lo que va de la campaña electoral un eje, digamos, liberal, ¿no es cierto? Ya han aparecido candidatos liberales de un perfil más, digamos, liberal, ¿no es cierto?, que no están comprometidos directamente con este pacto mafioso y que, digamos, pueden tener un tipo de protagonismo en la campaña electoral, ¿no? Y por otro lado tenemos, digamos, las opciones de una izquierda, que está hoy representada, pues, en
la Alianza Venceremos, ¿no? Que reúne a estos dos partidos políticos, ¿no? Pero ahí también hay una cierta confusión, digo yo, en el sentido común, ¿no? De la gente, ¿no? Porque hemos tenido a Perú Libre, un partido identificado con un partido de izquierda, que hizo parte de este pacto o de esta alianza mafiosa que hoy está en el Congreso, ¿no? ¿Cómo ustedes, digamos, desde la Alianza Venceremos marcan, digamos, su diferencia, ¿no? con Perú Libre? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales, ¿no? que digamos, le distancian de lo que es en la práctica Perú Libre, ¿no? Y que hoy es parte de esta coalición mafiosa que está en el Congreso, ¿no? No, Perú Libre, como de la base material de Perú Libre, está construida sobre la base de arreglos ilegales, ¿no? O sea, son claramente aliados de la minería ilegal, de la tala ilegal, de las actividades ilegales que se desarrollan en muchos lugares del país. Claramente están aliados a ellos. La estructura, toda la estructura normativa criminal que se ha desarrollado a favor del crimen en los últimos años, lo ha desarrollado Perú Libre. Acuérdense que Perú Libre presidía la Comisión de Justicia, es donde se aprueban los dictámenes de las leyes que se han dado pro crimen. Perú Libre, además, ha sido un movimiento que, a pesar que tenía un ideario formal, documental, a favor supuestamente de propuestas de izquierda, en la práctica tuvo un desarrollo más ligado y vinculado a los sectores de derecha. Tanto es así que, miren, ¿quién es el candidato presidencial? Vladimir Cerrón. Candidato a la primera vicepresidencia, su mamá. Candidato al Senado, su hermano. O sea, ya se ha convertido en un negocio familiar. Entonces es parte de las familias que quieren gobernar el país. La familia Acuña, la familia Fujimori, la familia Luna, la familia Cerrón. Entonces es parte del grupo familiar que quiere gobernar el país, quiere apoderarse del país. 4 o 5 familias. Y familias dedicadas a actividades delictivas, además. O sea, no son cualquier familia. Familias dedicadas a actividades delictivas. Entonces, ese es el centro de Perú Libre. O sea, más allá del discurso, del fraseo verbal que pueda tener el señor Cerrón y decir cosas, algunas pachotadas, lo que es cierto es que la base material configura claramente que estamos frente a una organización tenebrosa de clara alianza con los sectores más mafiosos del país. Nosotros somos un movimiento de izquierda que buscamos reivindicar a los sectores populares. Estamos más vinculados a los sectores organizados de la sociedad, a los sectores que hacen resistencia a la minería que busca de alguna manera depredar el ambiente, de sectores que hacen la defensa del empleo justo, el empleo equilibrado, de sectores que defienden el agua, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el conjunto de derechos. Estamos vinculados más a esos sectores y queremos representar la voluntad de esos sectores. Y en ese sentido, lo que tenemos nosotros, más bien, a diferencia de Perú Libre, es tratar de construir una base social de un protagonismo del pueblo para los cambios, no un protagonismo de las personas. Por eso que estamos proclamando la candidatura de Vicente Lanoca. La candidatura de Vicente Lanoca para nosotros es muy importante porque representa Puno, representa el sur del país, representa el sector más golpeado por las crisis diversas y el menos insertado en la estructura nacional productiva. Y necesitamos nosotros que el sur sea parte de nuestro país y no, como dijo Dina Boluarte, que Puno no es el Perú. Puno sí es el Perú, el sur sí es el Perú. Necesitamos construir un proyecto nacional que incorpore con mucha claridad, mejor dicho, a la economía nacional, la economía del sur del país, y que permita el desarrollo del sur del país en empleo, en productividad, en generar de condiciones adecuadas. Es inaceptable que el gas en Cusco cueste 2 o 3 veces más que lo que cuesta en Lima. Eso es inaceptable. Ellos tienen la producción de gas y a ellos les cuesta mucho más caro el gas. Eso es inaceptable. Entonces, así como esos, podemos tener ejemplos diversos de cómo se ha ido retrasando el sur y nosotros estamos tratando de reivindicar el sur. Por eso parte de nuestra campaña, parte del esfuerzo que estamos haciendo con el compañero Vicente Lanoca es empezar a trabajar con mucha fuerza al sur en un proyecto para el sur que no se va a ir con el proyecto, con el tema electoral. Va a continuar porque nosotros necesitamos entrar en profundidad a resolver los problemas del sur. No es solamente con un proyecto de gobierno, sino con un proyecto de largo plazo que nos permita efectivamente construir desde el sur una hegemonía que logre en la sociedad un país diferente, un país no como este país discriminador y excluyente, sino un país que permita la inclusión de todos y evite las discriminaciones que hemos visto lamentablemente en las elecciones anteriores, donde para los señores de la derecha, los fujimoristas y toda esta derecha bruta de Achorá, el voto del sur no valía. Para nosotros el voto del sur sí vale y por eso estamos
colocando como prioridad el debate en el sur para buscar ganar ahí desde el sur el gobierno del país. Otro de los temas de discusión tiene que ver con el tema del cambio de la Constitución, ¿no? El Nuevo Perú, ¿no? Y bueno, ahora este frente electoral Venceremos ha sido uno de los que más han impulsado, ¿no? La Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Y siempre en la discusión, digamos, ha estado un poquito no claro, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Si bien es cierto, hoy hay mayor consenso para digamos, cambiar la Constitución. Esa es la que ha generado o lo que ha devenido, digamos, la Constitución del 93, realmente pues hay un consenso bastante amplio para cambiarlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que se amerita, que se requiere, para cambiar la Constitución, digamos, sin, digamos, trastocar, digamos, más, digamos, esta fragilidad, digamos, del orden institucional en el cual estamos? ¿Qué haría, digamos, en caso de que el Frente Venceremos, digamos, tenga una participación significativa en el Congreso, ¿no? Eventualmente llega al gobierno, para, digamos, lograr este anhelo de darle al país una nueva Constitución? Hemos presentado Acción Ciudadana, un programa que promueve la información y el análisis sobre las políticas públicas territoriales. Acción Ciudadana.